actividades que realizan ellos. Y nada, agradeceros a todos que estéis una mañana de un sábado con nosotros, acompañándonos tanto a Félix como a mí, porque tanto para Félix es un logro, yo creo, como para la editorial. Cada vez que sacamos un libro, pues significa un pequeño logro para nosotros. Yo soy Guillermo de los Mozos, algunos de los que estáis por aquí ya me conocéis. Soy el editor de Félix, de Diversidad Literaria. A mí también me gusta escribir. Y os voy a contar un poquillo lo que consiste en Diversidad Literaria. Diversidad Literaria es un pequeño sueño que nace hace unos 5 años y medio, pues con el objetivo de fomentar lo que es el mundo de la lectura, el mundo de los libros, el mundo del amateurismo sobre todo. Es decir, nos veíamos necesitados, nosotros mismos, los jóvenes que formamos el colectivo, yo soy el mayor de todos, y nos veíamos necesitados de tener una plataforma propia o de tener una vía de escape que pudiéramos crear nosotros, pues para darnos a conocer, entre otras cosas. Y bueno, pues nació hace 5 años la idea, poco a poco le hemos ido dando forma. Antes no teníamos autores, teníamos una antología de poesía y de microrelato, y bueno, pues es un placer tener a Félix, igual que a otros autores, con nosotros, porque para nosotros es un triunfo, una satisfacción, y nada, y hoy estar aquí pues es otro pequeño triunfo que vamos teniendo poco a poco. Ahora os hablaré un poco de Félix también, antes de ahondar un poco en el libro. A Félix lo conozco a través del mundo de las letras, es casualidad también. Llevamos un tiempo haciendo bastantes cosas juntos, tanto en redes sociales como en cosas de amigos y amistad. Y bueno, pues al final el conocernos a través de otra editorial y de ir hablando poco a poco y de compartir ciertas ideas y ciertos comportamientos y demás, pues nos hemos terminado haciendo amigos, yo creo, ¿no, Félix? Y eso, y no solo hablamos ya de los libros, sino otras cosas, que es lo que también buscamos en la editorial. Nosotros, además de pues, poder publicar autores, nosotros queremos tener una relación con ellos. O sea, nosotros sí creemos en la editorial antigua, no creemos en el tema de, bueno, te sacamos un libro, no nos ocupamos de ti, todo lo que podemos hacer en cuanto a promoción lo hacemos, todo lo que podemos hacer en cuanto a movernos nos movemos, y bueno, pues poco a poco, pues a raíz de eso, y que Félix a veces se pasa por el local por las mañanas, pues tenemos una relación bastante estrecha últimamente. Y nada, respecto a coser y cantar, pues yo voy a hablar poco del libro, quiero que sea Félix el que os hable de él, ¿vale? Sobre todo, yo luego más tarde le iré haciendo preguntas relacionadas con el libro para poder despejaros algunas dudas o poder acercaros un poquito más a la historia que cuenta Félix aquí, que ahora nos contará él si es verdad, si es mentira, si es que quiere decirlo. Y nada, pues en coser y cantar, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues yo creo que más o menos, además la habréis visto por redes sociales y demás, nos vamos a encontrar una historia no de conspiración, sino de traición, de la búsqueda de la lealtad o la pérdida de la misma lealtad dentro de los cuerpos o las fuerzas de seguridad del Estado. Y la verdad que está muy bien hilada, es un tanto dura, porque a mí me resulta un tanto duro, y él lo sabe. También a mí me gusta la literatura dura, porque considero que es una literatura real también, porque aquí Félix no está narrando ni está contando algo que no exista, ni que no hayamos visto en cualquier ámbito de la vida o en cualquier ámbito del ejército o de cualquier otro cuerpo, sino está narrando, yo creo, que algo que es una realidad no encubierta, porque yo no sé si es real o no. Él dice que él pone aquí que no, entonces yo me tengo que afianzar a que no son reales los personajes. Y bueno, es una historia que está muy bien hilada. Yo, en cuanto a la escritura de Félix, sí considero que, aparte de escribir en distintos medios de comunicación como hace, sí considero que es una persona que sabe expresarse, sí considero que es una persona que sabe hilar una historia, que eso es muy, muy, muy importante. O sea, no es fácil tener una idea, puede ser fácil tener una idea, pero lo que es desarrollar la idea, hilarla, encaminarla por donde ha encaminado él, tratarla de la manera que la ha tratado él, tanto desde el punto de vista en cuanto al escritor se refiere como al ilustrativo. O sea, si ves las ilustraciones, en las ilustraciones vais a poder comprobar mucho de lo que él transmite con la palabra, lo transmite también con la imagen, y eso también pues creo que es una cosa bastante importante. Y sobre todo quiero que sea él ahora el que os hable un poco del libro. Yo luego le haré preguntas acerca del libro, de los personajes y demás, pero quiero que ahora que Félix se presente, ya creo que todos los conocéis, pero quiero que presente el libro, quiero que dé el punto de vista del autor. O sea, yo puedo dar ahora más tarde el punto de vista del editor, en cómo puedo considerar la novela, pero quiero que sea él el que os desgrane. O sea, yo no quiero hacer una sinopsis y contaros la esencia del libro, quiero que sea él el que os cuente, el que os ubique, y yo por más tarde le haré unas preguntas, y los demás por más tarde le podemos hacer otras preguntas para ahondar un poquito más en lo que es la historia de Coser y Cantar. Así que nada, Félix, cuando quieras. Buenos días a todos, gracias por venir. Coser y Cantar, pues es la tercera aventura, es la tercera novela que se publica. Coser y Cantar parte de la segunda, de Senda de Lealtad. ¿Qué es Coser y Cantar?
pues es tan sencillo como algo que no es fácil de decir, no es fácil de hacer y mucho menos que se tarde poco en realizar. Cuando estaba en activo había un tipo que decía, esto lo hacemos en poco tiempo, es cosa de coser y cantar. Pues no, se tarda tiempo. Los hechos son novela, ¿vale? Quedémonos que es novela. Muchas de las cosas pueden haber ocurrido, otras no. Otras tantas se han usado para hilar la historia. Los personajes, si son reales o no, pues bastantes encontrarán un cierto parecido a sí mismos. Incluso alguien me ha dicho, tú eres uno de los personajes. Y yo le he dicho, digo, no, yo soy, quizás sea todos. Entendiendo que el que crea los personajes soy yo. Entonces, el que crea los personajes es un personaje más. Es algo complicado. Lo que se narra, pues es complicado de leer y de interiorizar. Muchos habrán oído cosas similares que han ocurrido. Muchos habrán sufrido hechos similares que han ocurrido. Pero vuelvo a decir que es una novela, es una historia. Quien se la crea, para él. Quien no se la crea, para él también. Lo que trato de haceros ver a los lectores es dos visiones que hay sobre la lealtad. En las fuerzas y cuerpos en el Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y por qué no, también hablando de gente del Ejército, somos leales, pero a la ley. Eso que dicen de lealtad al mando, pues no, yo estoy bastante de desacuerdo con dicha afirmación. ¿Por qué? Porque hay mandos que no son tan buenos como deberían y hay subordinados que tampoco son tan buenos como deberían. En ambos casos se puede perder el norte. ¿Y qué nos indica el norte? La ley. Es de donde no nos salimos. Podemos caminar por el filo, poner un pie en el otro lado, pero no podemos poner nunca nuestra vida sobre ella. Tenemos que permanecer atentos a la ley, porque los ciudadanos nos pagan para ser conscientes de la ley y aplicarla, cumplir y hacerla cumplir. Muchos hemos coincidido en unidades, otros por otros temas. Los que hemos estado en dichas unidades, pues sabemos que ocurren cosas. Las ilustraciones, decías, hemos contado con el gran Enrique Valdeón, que oye, es un fenómeno. Al que también estamos muy agradecidos. Estuvimos juntos destinados y la propuesta fue sencilla. Empecé a ver que la criatura estaba dibujando y unos dibujos muy buenos, pero muy buenos. Y los publica en Facebook. Digo, Enrique, oye, ¿te interesa? Digo, mira, he hecho una historia. Digo, yo te la paso. Y si tienes a bien y te gusta, ¿me haces unos dibujos? ¿Cuántos hago? No sé, unos 10. Bueno, tráemela. Se la pasé. La leyó, creo que tardó una semana, no sé si o menos. Son 185 páginas. Y en una semana, pues tenía hechas la lectura. Y en 3 días más, ya empezó a enviarme dibujos. ¿Y qué me parecían? Pues me parecen muy buenos. ¿Por qué? Porque se refleja fielmente el hecho narrado. Y la portada no es suya. La portada la encontré por internet. Pero la portada también coincide con el hecho narrado. ¿Que es dura de leer? Sí. ¿Que fue dura de escribir? Más. ¿Que es todavía más fácil de entender? También. ¿Por qué? Porque es, digamos, la vida misma. Por ejemplo, respecto a los personajes, a mí sí me gustaría que hablases de los personajes, o sea, en sí, que nos contaras qué personajes vamos a encontrar, qué tipo de comportamiento tienen, que nos hables un poco de ello. No nos definen las situaciones, lógicamente, pero que nos hables. Va a haber un personaje sobre el cual recaen todas las preguntas y sobre todas las dudas. Y luego van a aparecer otros personajes violentos, muy violentos, y otros más violentos. Hay 3 o 4 tipos de violencia. Pero la violencia más dura que se sigue en ciertos lugares es la psicológica. Ahora, lo que está hablando
la lacra de la violencia de género, sí, pero no hay que olvidar, por ejemplo, el mobbing, el acoso laboral. El acoso laboral en cualquier sitio, unidad, destino, existe. Existe y quizá sea más duro el acoso psicológico que el acoso físico. En la Guardia Civil, desgraciadamente, estamos teniendo una media de suicidios la más alta de toda Europa en cuanto a profesiones. ¿Podría decirse, por ejemplo, que el libro entonces es una interpretación que puedes tener tú de lo percibido respecto a este ámbito o no? Son historias... Sí, conjugadas, mezcladas, entendemos que no es una misma historia sino de todo lo que has podido percibir a lo largo de, a lo mejor, de tu carrera y sigues percibiendo, es que lo has intentado como realizar una mezcla, ¿no? ¿O no? ¿O es un...? Pero es que a mí ya sabes que, que me gusta mucho saber de dónde sale todo esto. Siempre se mezclan cosas, porque no podemos apartar nuestra vida personal de nuestra vida profesional, porque es muy, muy complicado. Porque el trabajo acaba siempre, no es colgar la gorra y te vas a casa. Tú cuelgas la gorra, pero todos los hechos que han ocurrido ese día están en la cabeza. Muchos de los casos que se resuelven o de las misiones no se resuelven en horario de oficina. Se resuelven pensando y pensando en qué se ha hecho ese día y qué se va a hacer al día siguiente. 24 horas, ¿no? Más o menos. ¿Qué has intentado tú, por ejemplo, transmitir con el libro, aparte de la lealtad? Aparte de la lealtad. Y a mí sí me gustaría que hicieras tú una definición propia, ya que no consideras que lo que se puede entender a día de lealtad o no se está realizando. Sí que a mí sí me gustaría que definieras cuál es tu concepto de lealtad. La lealtad es cumplir y hacer cumplir la ley. A partir de ahí. En el ámbito jurídico, pero también entra... En el ámbito jurídico, en el ámbito personal. O sea, por eso. Tú vas a incumplir la ley y a partir de ahí ¿qué? Ya te conviertes en uno de ellos. ¿Y crees que la falta de la lealtad, por ejemplo, va de la mano de lo que puede ser la corrupción? Claro. La corrupción es un punto básico. Es cruzar la línea. Es así de simple. O sea, no es, ¿cómo va a ser un agente leal a un mando que le dice que no tiene que cumplir la ley? Vamos, todos hemos estudiado qué es la ley, qué leyes son, qué artículos se cumplen. Si tienes dudas si algo es legal o ilegal, siempre te quedas en el lado de la legalidad. Si cruzas la línea ya la has cruzado, ya estás del otro lado. Ya no tienes por qué pensar a alguien, ¿qué hacemos? Lo vamos a detener, pero ¿por qué lo vas a detener si tú eres como él? ¿Qué tiene más de ti este libro? En cuanto a la trama narrativa, en cuanto a los personajes, ¿qué tiene más de ti? Yo te he escuchado que tiene parte de ti, lógicamente, y me imagino, hubo vivencias que has escuchado o cualquier cosa, no nos vamos a poner a andar en ello. Pero, por ejemplo, ¿los personajes tienen parte de ti? Todos, los buenos y los malos. Los malos no. Ah, vale. Por eso te quería preguntar. Los malos quizás tuvieron parte sobre mí. Es que porque la gente suele escribir, suele poner parte mala suya de los malos, por eso te pregunto. No, o sea, sea el tipo de novela que sea. Yo en los malos, digamos que les tengo poco aprecio, por decirlo fino. Por decirlo fino, porque algunos de ellos, gracias a algunas situaciones, avanzaron en su vida profesional, mejoraron su situación, pudieron llegar a sitios donde no habían imaginado nunca llegar. Pero no porque no se lo propusieran. Si es que lo que no puede ser y además es imposible. Y respecto, por ejemplo, a la portada que has estado documentando, de la imagen que viste, ¿qué nos quieres transmitir con la portada? O sea, igual que cuando nos has hablado del título del libro y por qué viene... La portada empieza, tienes a la víctima y una acción violenta sobre la víctima. Empieza a partir de ahí. Esa violencia física intenta pensar cómo es de manera psíquica. Aquí empieza la novela. ¿Y el contrapunto que tiene la contraportada? La contraportada es una fotografía de Mariola Guerrero. Es la Virgen de las Nieves de Sierra Nevada, hecha de noche y creo que se ve un pelín la Vía Láctea. Sí, sí. Pues
me pareció muy bonita, porque aunque la cosa empiece mal, todo tiene un punto que acaba bien. Hombre, y la última esperanza es la que nos queda, que acabe bien. Además, bueno, ahora nos has hablado también de tus anteriores títulos y demás. ¿En qué podemos diferenciar en Coser y Cantar de tus anteriores publicaciones? Esta es la más dura, ¿vale? Es la más dura. No sé, yo... Esta es la más dura. Así. Ya está, no quiero decir nada más. Así. Es la más dura. Aquí no vas... Ahora hay cachitos de amor, que no. Pero es la más dura. ¿Y considerarías que es algo, una novela o una trama o una historia reivindicativa? O sea, no reivindicativa, o sea, respecto al compañerismo. Por ejemplo, también, ya no solo la lealtad, lógicamente va a la mano el compañerismo, porque... Aquí no, lo que se da cuenta es que te das cuenta que hay veces que vas compartiendo asiento de coche y ese compañero, o ese que decía que es tu compañero, al final te va a acabar técnicamente machacando. Pero vamos, a la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque en muchos lugares subir significa pisar a otro. ¿Y en qué medida puede pisar a otro? Pues en el precio del dinero, el precio de un mejor destino, el precio de una mejor consideración, el precio de tomar un vino, incluso. Hay gente que se da de borrazos por tomar un vino. Bueno, porque le pague otro vino. Que la fundamentación de mucha gente es que vamos a tomar un vino pero que pague mi vecino. A mí, respecto a, por ejemplo, el libro ahora, a mí sí que, porque igual estamos contando tantos conceptos, a lo mejor, bueno, yo creo que estamos dejando claro en lo que consiste el libro, a mí sí que me gustaría, si tienes algún fragmento, cosa que estuvimos hablando, una cosa que hemos estado hablando esta semana, que a mí sí me gustaría que os leyera Félix, algo que ha elegido él, además, o sea, algo que ha elegido él y que haya decidido leeros. Vale, vamos a empezar, es uno muy breve. Las personas tenemos altibajos en nuestro espíritu a diario. Dependiendo de la intensidad, carácter y frecuencia, pueden alterar más o menos nuestro carácter. La diferencia entre algunos milicos y los guardias civiles de la unidad era que los primeros estaban a gustito allí, más a gustito que en cualquier otro sitio del ejército patrio. En parte también porque se exigía no vestir de uniforme, coches ni motos camuflados e incluso una serie de privilegios inimaginables para alguien menor de 30 años, que fue incapaz de acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien porque pasó su juventud contando de 1 a 10 levantando pesas, bien porque utilizaba su mente para cualquier otro arte distinto a adquirir el hábito del estudio. A mí sí me gustaría que me definieras, yo solo suelo pedir a todos los autores, porque me da mucho la atención, igual que yo tengo desde el punto de vista editorial mi propia opinión, no podría definirlo, me gustaría que definieras el libro con una frase, como solo con una frase, o con una palabra, no, con una palabra no, porque puedo imaginar la que vas a utilizar, entonces preferiría que fuera con una frase. Que te gustan los titulares, además, que lo sé, entonces... Veremos. La frase podría ser: quizá todo lo que leas sí ocurrió. Ahora tienes que averiguar tú cuál sí y cuál no. Es algo que quieres dejar claro en la novela al principio, ¿no? Que quieres dejar como el punto de vista como que no ha pasado, pero bueno, lo dejo en el aire, ¿no? Directamente. No, yo tengo claro que ha pasado. No lo tengo muy claro. Podría ser que sí, pero claro, lo que es claro, no me suena a mí todo. Quizás algo sí, pero no lo tengo yo claro. Yo creo que sí tengo la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero sí que quiero que seas tú el que la des. ¿Has dejado abierta la trama de Coser y Cantar para una continuación? No, esta no. Esta se acaba. Esta se acaba. No es como Senda de Lealtad, ¿no? No. Esta es una parte que no se veía en Senda de Lealtad. Es un asuntillo que nunca se ve. ¿Vale? Siempre se hablaba de un personaje. ¿Dónde estaba un personaje? ¿Qué le ocurría a ese personaje? Esto es lo que le ocurría a ese personaje. Vale, respecto por ejemplo, a otras publicaciones que consideres que vas a hacer. Ahora, por ejemplo, hemos estado hablando esta semana también sobre literatura infantil y demás. Entonces, desde el punto de vista de creativo, ¿cómo se puede ir? Es una pregunta además que me gusta hacer mucho, ¿sabes? Como le hice el otro día, por ejemplo, a Pedro, que escribía, era un autor que estuvimos presentando aquí, que escribía literatura erótica y luego escribía cuentos infantiles. Tú ahora estás con el tema de los cuentos infantiles, por el motivo que sea, así que os lo cuentas, ¿vale? Pero,
¿Cómo puedes pasar de un contrapunto a otro? Para mí es imposible. Tú sabes que yo escribo cuentos infantiles, pero luego hay temas que no sé, lo veo en un contrapunto totalmente diferente. Entonces no sé qué te lleva... Es bastante sencillo. Tengo un hijo maravilloso, Félix. Entonces, cosas que le pasan a él o cosas que ves que le pasan alrededor de él o simplemente cosas que pasan en un parque. Pues, contar eso. Contar qué pasa en un parque. O cuál sería el ideal que pasa en el parque. Claro, ahora, los parques de ahora no son los de hace pues, más de 30 años, más de 40. Los parques ahora han cambiado mucho. Ahora los parques es una cosa tecnológica que va en la mano y que hay veces que te llaman por teléfono. Y suena. Eso es el parque de ahora. El parque de ahora es un juego que se llama no sé cómo y que juegan un clan que no conoces a ninguno, que el mismo juego te localiza mediante un algoritmo a un tipo de otro planeta, casi, y que juega contra ti. Joder, ¿qué tiempos aquellos de que bajabas y jugabas con una pelota? ¿Qué tiempos aquellos de los partidos de fútbol maravillosos? Que las porteras eran 2K6 y el larguero era hasta donde llegaba el portero, si iba más alto era fuera. Y la tierra mojada donde fuera y... No, y ahora los parques ahora tienen que ser de caucho, tienen que tener unas medidas de que si el niño se cae no se rompe, no se haga una herida y mucho menos se rompa el pantalón. Entonces, también estoy haciendo uno que basa en eso, y de hecho le he acabado. Así muy corto, son 2 folios. Corto, entre comillas. Para una empresa de escribir 200 o 300 folios, escribir 2 en una tarde, en 1 hora se hizo. Y es simplemente porque tú llegas al parque y quieres jugar y te dicen que no juegas. ¿Pero por qué? No, pues que hemos empezado. Digo, qué bueno. Y ahí pues hay otros niños que van llegando y que no les dejan jugar. Y al final los niños más felices se montan una cosa que son ellos. Lo que al parque ahora, quizás el deporte actual, con tantas broncas y tantas discusiones, tú ves un parque normalmente y están 20 minutos para decidir los 2 equipos, empiezan a jugar, después de 5 o 10 minutos uno da una patada a otro, 20 minutos discutiendo, tiempo real de juego, en 1 hora, 8 o 10 minutos y no todos seguidos. Entonces, ahora ser niño es por un lado, yo luego ser niño casi es un asco, y porque no juegan, y no comprobar en un parque o en una parcela, no, es que comprobar en varios parques, varias parcelas, si sois amigos. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, tu faceta, a mí sí es una de las cosas que me llama la atención, tu faceta a la hora de escribir, a la hora de narrar la realidad, porque creo que es sobre todo, a lo mejor, una realidad que tú ves o que percibes, no una realidad que hayas visto, no, siquiera. A la hora de lo que estás contando, de escribir cuentos infantiles o de coser y cantar, o Sendero de Lealtad, o tu faceta que tienes como, por ejemplo, como bloguero en distintos medios de comunicación y demás, ¿te consideras un comunicador? ¿Un comunicador? Pues no. No. Pues a través de tu obra, también, es lo que quiero decir, no solo un considero comunicador directo. Yo expreso mi opinión y hay gente que lo lee, como yo hago con otros. Pero tocando distintos temas que pueden Sí, estar todo lo que cerca. Eso, todo lo que cae cerca, porque ahora mismo nada nos es ajeno. ¿No has pensado en escribir algo fantástico ni nada de eso? No. ¿No te ves haciéndolo? No, ni me lo imagino. Prefiero ver animales, criaturas de 2 patas o 3 y escribir sobre ellos. Luego hay gente de humanos, 2 patas, cuernos, cola, malditos diablos, otros que aparecen un dinosaurio, o hay veces que viene el dragón y hablas con él. Si eso es fantasía, vale, escribo fantasía. Esto podría ser fantasía. Cuando creas un personaje es fantasía. Que el personaje tiene más o menos patas, más o menos alas, cuernos o no cuernos, o estar cercano a ellos, pues es fantasía. Si es fantasía, sí, se hace hago fantasía. Suele ser la fantasía, suele ser la realidad llevada a otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cuentos infantiles, para niños con enfermedades raras,
los dragones pues son las enfermedades y tal, se suele transmitir todo así, yo creo. Yo me acuerdo que yo con una amiga hablo bastante, ¿no? ¿Con quién hablas? Digo, hablo con mi dragón, yo tengo un dragón por aquí. Ese hombre, ¿por qué? Bueno, pues otra gente dice que habla consigo misma, ¿vale? Consigo mismo pues es el dragón. Y por ejemplo, ya teniendo en cuenta que estamos hablando de otros géneros, otras aptitudes, de cara al futuro, ¿qué tienes pensado? ¿Tienes algo ya escrito? Quiero que se lo cuentes, yo sí, más o menos, sí, no sé qué carácter le das a lo que tienes escrito. ¿Sigue la misma línea de lo publicado? El siguiente es policíaco puro y duro. Policíaco puro y duro. Me voy a meter con un colectivo, me voy a meter bastante con ese colectivo, le tengo bastante manía a ese colectivo. Entonces, cuando le tienes manía a un colectivo, pues te metes con ese colectivo. Pero es una historia, no es una novela, o sea, será, sí, es una novela, pero, sí, es una novela. Pero basado en también lo que percibes, ¿o no? Es una novela basada en una operación real y claro, y traída y escrita con hechos en beneficio de inventario, digamos. Hay un colectivo muy gracioso que también actúa en esa novela. Y que, oye, claro, tienes que documentar, tienes que ir donde van ellos, tienes que escucharles hablar a ellos, son la mar de sanos. Hay cosas que no les entiendes, entonces a la hora de repetir situación con ellos, pues ya les vas pillando el hilo, ya vas viendo lo que van diciendo, interesante. Pues yo creo que finalizando un poco, yo creo por lo menos mi punto de vista y mis preguntas, a mí sí me gustaría que te preguntasen cualquier cosa relacionada con la novela, con tu faceta como escritor, con tu faceta como creativo, porque yo creo que cualquier persona que escribe es un creativo, porque Félix, no creo que haya, aunque sea una historia que pueda haber percibido, no creo que haya la transcrito igual, porque si no sería demasiado claro, le habrá dado sus tintes, si es que es real o es un tacto ficticia, y a mí sí me gustaría que igual que he tenido yo dudas o he tenido ciertas preguntas, aunque sean inquietudes más que preguntas, sí me gustaría que te preguntasen algo al público. Animaros un poco. Yo que nunca pregunto, os voy a preguntar qué te llevó a incluir en este relato las ilustraciones y si está aquí el ilustrador y si vais a colaborar más. Yo siempre pregunto por los ilustradores. El ilustrador está aquí. Ahí está. Don Enrique Baños. Y fue puntual. Otra persona me dijo, ¿por qué no un libro ilustrado? No, un libro ilustrado... No es un libro ilustrado, no es un cómic. Es simplemente salpicar de vez en cuando pues una imagen. Que eso es interesante. Y claro, el run de hacer algo similar y encontrar a Enrique su nueva faceta de dibujante, pues se unió. ¿Crees que hay partes del libro que pueden, yo considero que sí, desde el punto de vista personal, que consideras que teniendo la imagen delante percibes incluso más que con la propia escritura? Y eso que tú tienes una escritura dura y profunda. Sí, hay ilustraciones muy reales, digámoslo así, muy reales. Están en blanco y negro, pero se pidió que fueran en blanco y negro. También está. Entonces, digamos que entendió muy bien la situación. A mí sí me gustaría hacer una pregunta entonces al ilustrador. Me gustaría preguntarle respecto, ¿cuánto tiempo te llevó realizar todo esto? ¿Qué percibías a la hora de transmitir la historia de Félix en imágenes? Y también preguntarte a nivel editorial si te ha gustado el resultado final también que le hemos podido dar. A ver, siempre yo creo que soy bastante, o quizá demasiado exigente con lo que hago, y siempre cuando termino cualquier cosa pienso que podría haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno, eso es algo quizá muy personal. Y respecto a las ilustraciones, se tarda más tiempo en pensar qué es lo que quieres expresar y cómo lo quieres expresar que luego a la hora de dibujarlo. Una vez que ya tienes claro qué es lo que quieres hacer y el resultado que quieres obtener, se tarda bastante menos. Es mucho más complicado el proceso creativo de pensar qué es lo que quieres hacer y la terminación que quieres transmitir, que luego el hecho de ponerte a dibujar. Ponerte a dibujar ya es una cosa automática, es ir dando color donde lo hay y ir
eliminando donde no lo hay y ya está. No tiene más historia. ¿Habías ilustrado algo de este carácter tan específico, tan...? No, yo ilustraciones a través de algo que haya leído o que me hayan pedido hacer por encargo no lo había hecho nunca. Yo dibujo lo que veo, lo que me apetece y en plan, pues eso, un entretenimiento, ¿no? Luego si tengo algún encargo puntual, eso pues lo hago o no, dependiendo de si me apetece, porque me tiene que apetecer. Como no es una cosa a la que me dedique profesionalmente, pues si me gusta lo que voy a hacer y si me atrae la idea, lo hago. Si no, directamente declino la oferta y digo, mira, no puedo, no me dedico a ello, ¿no? Pero en este caso, bueno, me pareció una cosa atractiva lo que me ofreció Félix. Es un amigo de hace muchos años. Yo sé lo que él ha pasado en el destino que ha tenido, porque yo he estado con él, yo he sido compañero suyo. Por otras circunstancias yo me marché, que no fueron tan agresivas como la suya, pero también me tuve que marchar, digamos, obligado. Entonces, pues me pareció muy atractivo, me pareció una buena idea colaborar con él, me apetecía y le dije, claro que sí, que adelante. ¿Alguna preguntilla más, Félix? ¿El pequeño? Sí. ¿Puedes publicar ese dato de lealtad a todos? ¿Cómo? A ver, pregúntaselo todo a tu padre. ¿Cuál? Coser y cantar. Coser y cantar es la tercera novela. ¿Era esa? Es que lo hemos estado ya comentando. Te quieres sentar aquí con nosotros, esto es muy rutinario. Estamos acostumbrados, no os creáis. Mi sobrino un día, lo voy a decir Clara, está aquí, yo no sé, habría 200 personas y se subió en medio de la presentación y lo único que se le ocurre decir fue me aburro, ¿sabes? Así directamente, es una buena anécdota. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, ¿qué parte de terapia tiene esta novela y las anteriores? La parte de terapia de enfrentarte a ciertos demonios, ¿eh? ¿Y cuándo vas a considerar que esos demonios están ya vencidos? Los demonios, digamos que no se vencen, sino que tienes que vivir con ellos. Vencerles, yo creo que aquí se pone punto final a esa gentuza. Creo. Pero siempre queda abierta puerta. Siempre queda abierta puerta porque si no ellos, siempre aparece algún otro demonio. Allí o allá. Y siempre los demonios tienen la mala costumbre de andar haciendo daño a gente. A Enrique en su momento de una manera, a mí de otra, a otros de otra. Y en los últimos tiempos, otros demonios siguen haciendo daño a otra gente. ¿Escribir sobre ellos? Pues no sé. Todo tipo de proponerse, ¿sabes? No. Es fácil, entre comillas es fácil. Es tener tiempo, tener motivación y saber qué han hecho. O qué no han hecho. Pero vamos, el cuarto va de otra cosa. El cuarto y el quinto. ¿Tienes necesidad por sacar todo lo que tienes dentro? Ah, sí, es muy divertido. Te lo pasas genial. Te lo pasas genial. Este ha sido un trago. Te fue todo un trago hacer. Además, digamos que los otros fueron cosas de un año y este fue cosas de días. ¿Pero las partes implicadas lo han leído? ¿O las supuestas partes implicadas? ¿Ya ha llegado al supuesto enemigo? El supuesto enemigo es muy malo, pero malo. Pero que si lo ha leído o tiene conocimiento de ello. Sí. Tiene conocimiento. Tiene mucho conocimiento. Digamos que se decía, soy Dios. Digo, toma ya, tú eres Dios. Joder. Digo, ¿y eso? Dice, Dios lo sabe todo. Digo, pues si tú eres Dios, quizás yo sea San Pedro. Y eso dice, porque Dios sabe las cosas que le cuenta San Pedro. Si no, no existe Dios. A partir de ahí se ve cómo es una persona. Porque si tú te consideras Dios, qué suerte tenemos de compartirte solo nosotros. Entonces será mejor
que tú te vayas y compartas un mundo con otras criaturas. Porque digamos que todos somos prescindibles y que Dios, lo que es Dios, no suele estar muy al lado tuyo. Está en lo físico. ¿Sabes? Respecto a las publicaciones que has podido realizar anteriores, porque hasta aún pues, no se ha podido ver, ¿has tenido algún ataque, algún perjuicio respecto a lo escrito o no? No. Ya, bueno, mercado, ¿no? ¿O no crees? A ver, Cualquiera, o sea, no te hablo desde el punto de vista te genérico. puedes ofender porque tú eres aficionado a un club deportivo que a mí no me gusta. Y te sientes ofendido. Además empiezo, ¿sabes? Sí, Además sí, empiezo es en una este novela, caso. muchachos, es una novela, además. Que tú determinas que esto es verdad, pues no vale, pero el que tendría que decir que es verdad es el autor. No, hombre, pero aunque tú escribas una novela esa ficticia, si metes, por ejemplo, a futbolistas y estás a lo mejor contando cierta parte que a lo mejor tiene muchas partes buenas, pero estás contando cierta parte que no es tan agradable sobre ello, pues a lo mejor sí que se siente alguno, ¿no? Yo creo, ¿no? No, si es una novela, tampoco hay que enfadarse mucho. De hecho, enfadarse mucho. O sea, nunca te han dicho nada por lo escrito. Hombre, algunos sí que te dice algo, que decimos, es que tú, claro, muchacho, a ver, no te vas a cabrear, no, yo no entiendo por qué te cabreas. Es que me molesta lo que has escrito, pues, ¿qué vamos a hacer? A partir de ahora no lo leas, si te molesta. Pero vamos, que te agradezco que lo hayas leído, porque si tú consideras que yo pienso eso de ti, quizás tengas razón, o quizás no. Si no, la tendría directamente. Pero vamos, que la lectura a pensamiento único, pues complicado. Haz de cuenta que estamos ya muy avanzados en la historia de la humanidad. No, muy claro. Y esto de leer, me acuerdo de Monte decía un dicho de Einstein, decía que tenía claro que el universo era infinito, pero que la estupidez humana no. Al revés. No estoy seguro si el universo sea infinito, lo que estoy seguro es de la estupidez del ser humano. Así era, creo. Que la estupidez del ser humano es infinita, por supuesto. Y en España batimos récords ayer. O sea, no. Aquí en España, si algo va mal, es cuestión de tiempo. O sea, y además no va mal, va peor. Podemos mejorar en cocina, no sé, en títulos deportivos, pero lo que es el estupidez. Lo bueno que tiene las novelas de ficción es que el autor puede poner en la primera página que los hechos que se cuentan no tienen por qué coincidir con la realidad y patatín y patatán. Y además es verdad. No, es cierto. Si fue eso sagrado, además. Está Ahí está. por eso no sin ningún tipo de problema. Luego que alguno se ve identificado totalmente, ya sea dibujo, foto, texto, tal, pues nada. Porque a lo mejor sí que eres tú. No lo digo por ti. Pero que si lo lees y eres tú, pues a ti. Luego hay niños que se ponen la camiseta de Ronaldo o de Messi y quieren ser Messi. Pues nada, pues es lo mismo. Sí, por aquí. Hola, buenos días, querido amigo. Enhorabuena. Enhorabuena por esta última novela y todo el proceso. De verdad que sí, me ha gustado mucho las dos lecturas anteriores. He aprendido mucho, por eso te lo agradezco. Y con esta seguro que voy a aprender más todavía y va a seguir un proceso de aprendizaje y quiero que sea de crecimiento propio y crecimiento de todos quienes leamos tus relatos, que pueden ser o no reales. Así que no quería más que eso, darte la enhorabuena, agradecértelo y también una pregunta en el sentido de cómo te has quedado tú después de este tercer paso que dices, o me ha parecido a mí entender, que has cerrado un poco. Te quedas a gusto. Te quedas a gusto, muy a gusto. Porque es como respirar. Y el respirar es, ahí quedas, o sea, se fue. Era una parte que había que contar. La parte, digamos que las dos anteriores, todas, si las vas leyendo, notas un hilo que hay entre la primera y la segunda.
La tercera pertenece a la segunda. Decía antes que hasta aquí, sí, digamos. He puesto un punto. Antes había puesto punto y coma, punto y coma. Este es punto. ¿Punto final o punto seguido? Pues no sé. Cuando empiezo a escribir algo, tengo claro cómo empieza. No tengo claro cómo va a ser el desarrollo. Y tengo algo claro cómo va a acabar o cómo quiero que acabe. Sin embargo, por lo menos de las tres me ha pasado que empezaba de una manera y yo pensaba que iba a acabar de otra. Y la idea de que iba a acabar de otra al principio no ha sido así. Esto es un respiro, es tomar un respiro. Será respirar. Y aún. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribirlo? Desde que te sentaste. Desde que te sentaste hasta que dijiste, ya he terminado. Estas fueron aproximadamente 18 días. Eso es prolífico, escribiendo. 18 días, vamos, fueron 18 días. Fueron 18 días parte en unas vacaciones de verano. Durante la siesta de la familia. A mí la siesta no, siempre, por lo general siempre que te duermes la siesta, al final te levantas peor también. Te levantas peor y de mal humor. ¿Sabes? Entonces, las siestas, de momento la edad no procura. ¿Tienes ya algo entonces terminado? ¿No? Sí. O sea, la otra obra de la que estás hablando ya está terminada. terminada. Está acabada. Y estás con algo más. Sí, ¿verdad? Está en la quinta. Está en la quinta y está en el cuento. ¿Nos quieres contar algo de la quinta o no? ¿Cuánto nos has contado? De la cuarta, no, de la quinta. La quinta. La quinta tiene que ver mucho el mar. El mar. El mar. El mar. Lo que ya... Buceo. Cosas de buceo, cosas de un barco. Habrá, por supuesto, motos. Para variar. Estará Madrid, estará Valladolid, estará Palencia, estará Alicante, Calpe. En vez de escribir una autobiografía dentro de 20 años, tendrás una colección de libros, ¿no? que entremezclen. La quinta está ahí luchando, está luchando. Yo a nivel personal te quería preguntar. Nosotros nos conocemos desde un día muy específicamente y por lo que estás hablando, por lo que te estoy escuchando, te ha ayudado mucho psicológicamente escribir para avanzar personalmente. Sí. Tu hijo te ha dado una perspectiva de vida totalmente diferente. ¿Te sientes satisfecho con toda esa perspectiva y te encuentras mejor psicológicamente de toda esa perspectiva de vida? Sí, desde que escribo, sí. Mejor. Se te nota. Mucho mejor. Se te nota. Gracias. Mucho mejor, gracias a Santiago, a psicólogos en el Centro de la Guardia Civil. Bueno, pues escribe. Tú escribe. Digo, ¿qué escribo? Pues lo que quieras, tú escribe. Lo que pienses, escribe, ¿no? Y eso te ayuda. ¿Cómo hilar una historia? Pues hombre, pues piénsala. O simplemente escribe. Escribe lo que te pase. ¿Qué tardas en escribir? Pues escribir se tarda un bolígrafo, un papel, o un lápiz y un papel. No tiene por qué ser un dispositivo, un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, no. Simplemente un papel y un bolígrafo. Y de hecho empecé a escribir con papel y bolígrafo. Y de hecho continúo escribiendo en papel y boli. Sí, porque es más práctico, sobre todo cuando vas al médico y tienes que estar ahí un rato. Pues es más práctico sacar el cuaderno y seguir. Hacer un esquema. Todos los esquemas que hago los acabo rompiendo. Y vas en el metro, o en un transporte público, vas escribiendo. O vas leyendo. ¿Por qué? Porque quizás si necesario es escribir, más necesario es leer. Te ayuda más. Te ayuda más a escribir. Lo que decía Borges, estábamos antes de decir que Borges decía que él es lo que es o se considera afortunado por lo que ha leído y no lo que ha escrito. Bueno, de hecho, muchísimo, vamos. Este verano me he pegado una pellizcada de Pío Baroja, me encantaba, Pío Baroja. Me encantaba. ¿Qué preguntaba, Félix?
queréis realizar alguna otra pregunta a Félix o pasamos a ver si a los que queráis que os firme el libro que lo firme, como veáis, vosotros. Vamos. Pues nada, pues agradeceros nuevamente a Clara que se acaba de ir el espacio de la biblioteca, que siempre nos lo ceden y para nosotros pues es una oportunidad, pues teníamos que coger espacios así pues sería de otra magnitud. Además preferimos hacer una biblioteca porque creemos que es donde tienen que estar los libros, aparte de la librería, lógicamente. Pero bueno, ya que disponemos de este espacio, agradecer sobre todo a que hayáis venido una mañana un sábado, agradecer a la familia de Félix y sobre todo por mi parte agradecerle a Félix la confianza de depositar estos libros. Es un quid pro quo, es la confianza de yo deposito en ti mi obra, tú intenta no, haz todo lo que puedas por ella y yo creo que es un quid pro quo. O sea, yo solo puedo estar agradecido a los que habéis venido hoy, a Félix y nada, y al haber conseguido un paso más en nuestro camino, como digo yo. Así que nada, así que yo pido un aplauso para Félix y muchísimas gracias a todos.